No, buenas tardes, jóvenes. Iniciemos esta lección de la semana 13 de este curso de estructuras de acero. La idea de hoy sería continuar viendo el tema de soldaduras, analizando unos casos típicos para en una segunda parte de la lección empezar a ver lo que son las uniones atornilladas. Eso sería lo que tenemos planeado esta tarde, ¿no? No sé si antes de iniciar formalmente alguna pregunta o consulta, sino para proseguir. Bueno, eh, vamos a empezar jugando y vamos a empezar con el Cajú. Recuerdan que ya lo hemos jugado. Entonces hoy vamos Profe, ¿Sí, señor? disculpe, antes de empezar el Kahoot va a contar como el quiz. Eh, es la actividad, digámoslo así que no se preocupe. Ah, ok. Entonces, Es que a veces uno llega y mete las patas o algo así, o sí, no se lo toma tan en serio, pues, pero sí. entonces, Entonces, el Cajú, lo que hago con el Cajú es, el que gana le otorgo, ¿cuántos puntos? 2 puntos al final de la nota. Esa es la promesa. ¿Ok? Entonces, tiene, tiene el ganador 2 puntos en su nota final. Ese sería el premio. Ahí están viendo el Cajú. Sí, profe. Ok, entonces, en el Cajú vamos a empezar. Ok, ahí tienen el número ustedes, ¿verdad? 82 49 634. Creo que ya pueden empezar, ¿verdad? Ya le pueden empezar. ¿Se pueden empezar? Ya veo a Jimena, veo a Fabiana, a Jay, Álvaro, a Laura, Campos, Luis, Fernando. Como que las mujeres están más rápidas que el país. Gabriela, Laura. Un momento más. Bueno, esta es la gran mayoría de ustedes. Entonces vamos a empezar. Luego, por 2 puntos en sus notas finales. Sobre soldadura, ¿no? Tienen que calcular algo. Cuando una calculadora ahí, la del teléfono, que la tiene en la mano, es alguna operación. Entonces, esta es una calculadora. Entonces, voy a iniciar. 1, 2, 3. Vamos. Y la primera pregunta es: la resistencia de un electrodo E80 es. Bien, entonces la gran mayoría coloca 20, dicen que es el de 80, 9 indican 48 y recuerden que la resistencia
de la soldadura era 0.6 en sí por la resistencia del mismo electrodo. Sería 0.6 por 80. Entonces, la respuesta correcta. Bien, y entonces, ahora el que ocupa el primer lugar momentáneamente, bueno, sería Jesús F, le sigue Ana Laura J, y don Luis sigue. Continuemos. Next. Para una soldadura de tamaño 5/16, la garganta mide bien. 9 de ustedes dicen que 0.31 pulgadas, 7, 22 pulgadas y 7 más dicen que 24. Recuerden que el tamaño de la garganta era 0.707 por el tamaño de la soldadura. O sea, la respuesta es 0.707 por 5/16. Y entonces el podio ahora, Rodolfo ocupa el primer lugar con 1.582 puntos, doña Fanny 1.470 puntos, y en tercer lugar doña Ana Laura J con 1.410 puntos. Continúo. Las fuerzas que actúan en una soldadura son en X 100 kilos y en Y 15. ¿Cuál es la fuerza para el diseño? Bien, 12 de ustedes dicen que 15, y en el caso de una soldadura sometida a varias fuerzas, recuerden que la fuerza de diseño es la resultante de las fuerzas que actúan en la soldadura. Sería 10 al cuadrado más 15 al cuadrado raíz. Entonces, la respuesta correcta es 18 pi. Next. Y el podio ahora pasa doña Fanny con 2.128 en primer lugar. Rodolfo baja al segundo con 1.582 y Cristian Uber pasa al tercer lugar con 1.556 puntos. Next. Creo que son 5 preguntas. Next. El tamaño máximo de una soldadura para placas con un espesor de 1 pulgada es... Bien. 9 dicen que 1 pulgada. 5 dicen que es 15/16. 7 dicen que es 7 octavos y 8 media pulgada. Recuerden que para placas de tamaño mayor a 1/4 de pulgada, el tamaño máximo de la soldadura que nos permite el código es el espesor de la placa menos 1/16. En este caso la respuesta correcta es de 15/16. Next. Y ahora Fanny se mantiene en el primer lugar con 2.710. Rodolfo mantiene su segundo lugar también con 1.582. Y muy cerquísima, Gerald, que viene subiendo, tiene 1.580 puntos. Creo que esta es la última pregunta. Next. Si Q es 1.39,
que esta es la resistencia de una soldadura de un 16 octavo y L1, ¿cuál es la resistencia de una soldadura de 7 octavos? Ok, en este caso, Q es la resistencia de la soldadura que mide un 16avo y tiene una longitud de 1 pulgada. A eso le llamamos esa resistencia básica. Por lo tanto, si una soldadura tiene 7 octavos de pulgada de tamaño, es lo mismo que decir que esa soldadura tiene un tamaño de 14 16avos. O sea, 14 veces más que la soldadura, llamémosle unitaria Q. Entonces la respuesta correcta sería 1.39 por 14, 19.5 tips. Y finalmente, entonces el ganador sería, el tercer lugar es Rodolfo. Muy bien. El segundo lugar, Gerald. Y el primer lugar es Fanny. Muy bien, Fanny. Doña Fanny Álvarez, entonces gana 2 puntos. Bien, así de rápido vamos a terminar esta. Lo que quería el día de hoy era ver algunos casos típicos sobre la soldadura. La vez pasada empezamos a estudiar soldaduras y resolvimos, en realidad fue un caso, varios problemas, pero sobre el mismo caso, ¿no? Quisiera ver algunos otros casos típicos en soldaduras para después empezar ya con algunas conexiones ya más particulares de edificios, después de ver tornillos. Entonces, dentro de esos casos típicos, sería que analizáramos esta situación. Este es el caso de una, digamos, de una unión de una ménsula, digamos, supongamos que este es un elemento acá, lo ven, unido a una columna, como una placa pegada a una columna. Y esta unión la hacemos con una soldadura similar a la que se muestra acá, ¿no? La carga, se supone que tenemos una carga puntual nada más, sometida o que está ubicada, mejor dicho, a 8 pulgadas de la cara de la unión o del elemento, ¿no? ¿Ok? Y entonces, esta sería una carga que produce en la soldadura solo cortante y solo momento. Entonces quisiera analizar el caso de esta unión a cortante y momento. Ahí ya se definen las dimensiones de la soldadura. Es una soldadura que hay dos horizontales de 5 pulgadas arriba y abajo y una soldadura vertical de 10 pulgadas de largo, ¿no? Y es una soldadura que se hizo con un tamaño de 1/4 de pulgada. 1/4 pulgada aquí arriba y 1/4 de pulgada aquí abajo. De ahí el símbolo. Y esta otra nos indica una soldadura de 1/4 de pulgada. En muchos casos, las dimensiones de las soldaduras, tanto longitudinales como el mismo tamaño, queda definido por las consideraciones de los elementos a unir, el peralte, el grueso de esos elementos. Entonces uno lo que hace es como comprobar, coloca la soldadura y comprueba si esa soldadura resiste o no resiste las fuerzas a que están sometidas. ¿Ok?
En el caso nuestro, entonces, decía, bueno, tenemos una soldadura que es una C, ¿no? Es una C, ¿ok? Con dimensiones de 10 pulgadas por acá y de 5 pulgadas acá, que tiene una fuerza ubicada acá más o menos en esta posición, ¿no? Y en el ejemplo se decía, bueno, esa distancia es de 8 pulgadas, ¿ok? Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es trasladar estas fuerzas a la soldadura, ¿no? Entonces, ¿y a dónde va a actuar esa soldadura? Vamos a suponer que esa soldadura actúa en el centro de masa, por decirlo algo así, o en el centroide geométrico de esa soldadura, ¿no? Entonces vamos a colocar las fuerzas que actúan en el centroide de esta soldadura. En este caso, entonces, al trasladar esas fuerzas al centroide, supongamos que está ahí, traslado. Esto es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, al trasladar esta fuerza al centroide, trasladamos la carga aquí P, ¿no? Y en este caso no aparecía en la figura, pero P vale 40, ¿ok? Trasladamos la fuerza vertical al punto donde queremos, más el momento que produce esta fuerza respecto al centroide de la figura. Supongamos que aquí está la carga, entonces a esta distancia la vamos a llamar la excentricidad, ¿no? Entonces este momento es igual a P por la excentricidad, ¿no? Entonces tenemos que calcular de primero la excentricidad de esa carga, pero antes tenemos que saber dónde se ubica el centroide de esa soldadura. Entonces, es el centroide de una C, ¿no? Y para calcular el centroide, vamos a suponer que estas soldaduras tienen un ancho unitario, un ancho igual a 1 pulgada. Entonces, esto sería como una soldadura de 5 pulgadas por 1 pulgada, el área de esa soldadura. Esta otra sería una soldadura con un área de 10 por 1 pulgada y esta otra de 5 por 1 pulgada. Vamos a suponer un ancho unitario entonces para las soldaduras y para calcular estas propiedades geométricas. Pues yo necesito determinar el centroide respecto al eje X, ¿no? Esta posición, y el centroide respecto al eje Y, ¿no? Eso para ubicar el centroide de esa T. Por simetría, ¿no? Por simetría o por inspección, como quieran llamarlo, entonces el centroide en X de esta soldadura, si esto mide 10, estaría ubicado a 5 pulgadas. O sea que de aquí a aquí hay 5 pulgadas. Eso por simetría, ¿no? Y en Y, entonces, ahí sí tengo que calcularlo. Centroide en Y, llamémosle Y a esta distancia, Y barra, a esa distancia, ahí sí lo calculo. ¿Ya? Vamos a calcularlo con respecto a este eje, ¿ya? Al lado de la soldadura. Entonces sería, el centroide de esa soldadura sería 5 por 1, ¿no? Que es la soldadura inicial, dice que era unitaria, es el área de la primera, por la distancia del centroide de esta soldadura, a donde estoy tomando los momentos, que sería 2.5 centímetros, ¿no? Y como son dos iguales, yo la voy a multiplicar por 2. Aquí pongámosle 2 soldaduras. ¿Ok? 2 soldaduras. Y el área de este, el momento
de esta soldadura respecto a este eje, ¿verdad? No lo considero porque es ahí mismo, la distancia sería 0. Más, o dividido entre el área total de la soldadura, que sería 5 y 5, 10 y 10, 20. 20 pulgadas de soldadura. ¿Okay? Y esta operación aquí nos da pues 5, 10 por 2, 25 entre 20. Y entonces yo sé que el centrollo se ubica a 1.5 pulgadas de la cara vertical de esa C. ¿Ok? Ahí es cuestión de calcular un centroide, ¿no? Entonces lo que yo tengo es que mi centroide se ubica acá a 1.25 pulgadas. De aquí a acá en X se ubica a 5 pulgadas también. Y también de aquí para abajo. Y la carga está ubicada acá, ¿no? Esta es la carga P igual a 40. Entonces, esta sería la distancia que yo definí como el E. Entonces, en este caso, sería E es igual a las 8 pulgadas más 5, que es el tamaño de esto, ¿verdad? menos 1.525 pulgadas. Y esto nos da una excentricidad de un 11.75 pulgadas. Por lo tanto, el momento que definimos como P por E es igual a la P vale 40, esa es la carga por la excentricidad 11.75. Y esto da ese momento, nos da un valor de, aquí lo tengo, de 470 kilolibras por pie. ¿Ok? Eso es. De manera gráfica, entonces, fuerzas en la soldadura, donde yo tengo el centroide acá, entonces aquí actúa una carga de 40 vertical y un momento en esta dirección de M igual 470 y esto es igual a P. Estas son las fuerzas que debe vestir esa soldadura, ¿no? ¿Hay alguna consulta hasta acá? No. Ok, entonces, digamos ahora, esfuerzos en la soldadura. Vamos a tener esfuerzos en la soldadura debidos a la carga P y esfuerzos en la soldadura debidos al momento. ¿Eh? Lo más fácil o el secreto es separar los tipos de esfuerzos, ¿no? Es mucho más fácil separarlo en una soldadura sometida a una carga puntual, definir entonces qué esfuerzos produce esta carga P, ¿verdad? Más los esfuerzos que produce solamente un momento aplicado. ¿Verdad? Calculo los esfuerzos debidos a P y los esfuerzos debidos al momento, ¿no? Los esfuerzos, esto sería, digamos, debidos al cortante y estos debidos a la flexión o al momento, como quieran. Bien. Entonces, los esfuerzos debidos a la carga P van a ser en la soldadura esfuerzos que todos son verticales, ¿no? Y vamos a suponer
que no importa cómo se ubique la soldadura, se van a distribuir de manera uniforme en la soldadura, estos esfuerzos de cortante, ¿no? Entonces, el esfuerzo debido al cortante sería igual a P entre el área de la soldadura, y esto es igual a los 40, que es P entre el área de la soldadura, considerada de un ancho unitario. Entonces sería 5 más 10, 15 más 5, 20. 20 por 1, no lo voy a poner, pulgadas al cuadrado. Esto sería el área de la soldadura. Y este esfuerzo, debido al cortante, son iguales a 40 entre 20, 2 kips por pulgada. ¿Ya? O sea que cada pulgada de esta soldadura, esta es una pulgada, tiene un esfuerzo cortante de 2 kips y es igual al esfuerzo en otra pulgada en esta soldadura inferior. ¿Ok? Entonces se considera un esfuerzo uniforme, ¿no? Ahora, ¿cómo se distribuyen los esfuerzos debidos al momento en una soldadura? ¿Okay? Para eso hay que recordar que un momento, digamos, si esto es un momento es una fuerza, un par de fuerzas, digamos, el momento es igual a un par de fuerzas T por una distancia. Eso es un momento, ¿no? Este mismo concepto lo vamos a usar para saber cuáles son los esfuerzos en esta soldadura. En general, lo voy a separar: esfuerzos debidos al momento. Entonces, gráficamente, este momento que está acá produce esfuerzo en dos puntos perpendiculares, digamos. Entonces, en este punto y en este otro punto hay un par de fuerzas, ¿ok?, que producen este momento. Estas fuerzas de acá, por esta distancia, llamémosle D, son iguales al momento, como si inclinara lo que dibujé antes, ¿no? Y en estos dos puntos también producen una fuerza acá y una fuerza acá, ¿ya?, que por esta distancia nos contrarrestan ese momento. ¿Ok? Y en general, estas fuerzas, llamémosles P, ¿verdad? En general P, uno sabe que son iguales al momento por un brazo de palanca entre un momento de inercia, ¿no? Esta es la fórmula de los esfuerzos. Este no se llama, este es el esfuerzo, perdón. En general esa fórmula ya lo conocen. Entonces, tendríamos que averiguar estas fuerzas para calcular estos esfuerzos, ¿no? También lo podemos ver, esta fuerza, digamos, esta fuerza tiene, que llamo P, tiene dos componentes, una componente horizontal, ¿no?, y una componente vertical. ¿Ya? FH y FV son las componentes verticales de esta fuerza, ¿ok? Entonces, por facilidad, digamos, se acostumbra más bien estimar las componentes de las fuerzas, más bien. Entonces, si yo tengo aquí esta fuerza inclinada que va hacia abajo, las componentes de ella, uno va en esta dirección y otra en esta dirección, para este punto. ¿Ok? En el punto inferior, ¿lo ven?, que lleva esta dirección, entonces hay una componente acá
y hay una componente acá, ¿no? Este otro punto, digamos que sería el punto 2, el punto 3, este es el punto 2, el punto 3. Entonces, esta fuerza más bien aquí produce una componente horizontal hacia la izquierda y una componente vertical hacia arriba. ¿Ven? Las componentes de esta fuerza. Y en el punto superior, llamémosle el punto 4, en la soldadura, este es el 4, esta fuerza que va en esta dirección produce una componente vertical hacia arriba y una componente horizontal que va hacia la derecha, ¿verdad? Estos son los esfuerzos, los componentes debidos a M. ¿Sí? Y por aquel lado teníamos las fuerzas, los esfuerzos debidos a la carga P, y todos eran verticales hacia abajo. Todos verticales hacia abajo. Entonces yo dije, vamos a sumar estos esfuerzos más estos esfuerzos. Y con esos esfuerzos determino la resistencia o el tamaño de la soldadura que necesite. O compruebo si esa soldadura es suficiente. ¿Sí? Pero de lo que se trata es observando que en cada punto, ¿verdad?, tenemos un esfuerzo vertical. Entonces, el esfuerzo resultante en el punto 1, ¿no?, sería sumar este vertical más este vertical, pero en sentido contrario. Entonces, en este caso, esta fuerza y esta fuerza se suman, más la componente horizontal. En el punto 2, también tengo un esfuerzo debido a P vertical, que se agrega a la componente vertical en ese punto 2 de esfuerzo debido al momento. En cambio, observen que en el punto 3, la componente vertical debido al momento se cancela o se resta de la componente vertical debido a la carga P. Entonces, más bien, aquí el esfuerzo sería menor. Y en el punto 4, en el punto superior, esta componente vertical se cancela o se resta con esta componente horizontal. Entonces hay unos puntos en que las componentes se suman, hay otros puntos donde las componentes se restan. Lo que se trata es de buscar el punto que tiene el mayor esfuerzo. Cualquiera de ellos dos, o este o este. ¿Por qué? Porque las componentes verticales se suman. Cuando las componentes verticales en el lado izquierdo se restan. ¿Ok? Entonces, vamos a diseñar la soldadura para el punto de mayor esfuerzo, ¿no? Entonces yo tengo por acá, digamos, una componente vertical y una componente acá horizontal. ¿Ok? Entonces, ahora hay que saber cuánto valen esas fuerzas. Para saber las fuerzas, digamos, hay que recordar que las fuerzas eran el momento por un brazo de palanca entre el momento de inercia. ¿Ok? Como esto es torsión, ¿ok?, este momento de inercia es el momento de inercia polar, que llaman. Y el momento de inercia polar es la suma del momento en X más la suma del momento en Y. Así se define el momento polar de inercia. Entonces hay que calcular primero estos dos valorcitos. Recuerden que mi soldadura tiene esta configuración. Acá este eje que está en la mitad, el eje X, y de acá a acá pasa el eje Y, ¿no?, que se ubicaba a una distancia de 1.25. Entonces tengo que calcular los momentos de inercia respecto a los ejes al centroide de la figura. En X, como es simétrico, relativamente es muy fácil. El momento de inercia en X es el momento de inercia de
cordón de la izquierda, que sería 10 al cubo, supusimos o dijimos que vamos a considerar soldaduras unitarias por 1 entre 12. ¿Ok? Más el momento de inercia de estos cordones horizontales respecto al eje de inercia, respecto al centroide de nuestra soldadura. ¿Ok? Entonces son dos soldaduras iguales. Entonces, aquí tengo un 2 por 2 soldaduras, más el momento de inercia de este cordón respecto a este eje. Entonces, aquí lo único es que a considerar es que vamos a despreciar el momento de inercia centroidal de ella, ¿no? Porque ese momento de inercia sería el momento de inercia de una franja acá de, perdón, 5 pulgadas y acá 1 pulgada. Entonces, el momento de inercia de ella sería 1 al cubo por 5 entre 12. Esto es muy pequeño. Entonces vamos a despreciar el momento de inercia centroidal de estos cordones. Y uso el término nada más de más el área de la soldadura. Recuerdan el teorema de ejes paralelos. 5 por 1 por la distancia de la soldadura al centroide, que es de 5. Entonces, nada más cuando calculo el momento de inercia, desprecio el momento de inercia centroidal, por ser insignificante. Y este valor de IX da 333.33 pulgadas a la 4. Y el momento de inercia respecto a Y, entonces sería, respecto al eje vertical, sería Y, el cordón horizontal, y dije desprecio el momento de inercia centroidal de ese cordón, que en realidad sería 1 al cubo por 10 entre 12, ¿ok? Más, usando el teorema de ejes paralelos, el área del cordón por 1, dijimos unitario, por la distancia de la figura del centroide al punto donde calculo, que sería 1.25 al cuadrado. Esto es al cuadrado. En el momento de inercia, en este 5 también es al cuadrado. Es el área por la distancia al cuadrado. Corrijan eso. Y este término, dije, lo desprecio, ¿ok? Porque es muy pequeño. Es muy pequeño. Pues lo desprecio. ¿Ok? Lo noto nada más para que no se les olvide. Más el momento de inercia de los cordones horizontales. Más el momento de inercia de los cordones horizontales. Entonces, nada más que yo use acá. Este es un cordón horizontal que yo dije. Aquí mide 1 pulgada y aquí mide 5 pulgadas. Y el centroide de él está aquí, a una distancia de 1.25. ¿Ok? Entonces, el momento de inercia, yo lo que hice es que el momento de inercia de un rectángulo respecto a este eje en su extremo, o esta cara, el momento de inercia, y esto es H y esto es B, el momento de inercia respecto a este eje, ya no el centroidal, es igual a B al cubo por H entre 3. Ya el centroidal, recuerden que es B al cubo por H entre 12. Cuando ya lo calculamos respecto a este eje, a un costado de la sección, el momento de inercia es B al cubo por H entre 3. Eso
sale de usar el teorema de ejes paralelos. Entonces, en este caso, dividí este cordón en dos secciones. Esta sección y este otro pedacito. ¿Ok? Entonces, dos, porque son dos soldaduras, la de arriba y de abajo, por, esto es 1.25 al cubo por 1 unitario entre 3, más el momento de inercia de este otro rectángulo, que sería 375 al cubo por 1 entre 3. ¿Ok? Y si operan toda esta operación, valga la redundancia, nos da 52 de momento de inercia en Y. ¿Hay alguna duda? Consulta. No. Entonces, el momento de inercia polar va a ser la suma del momento de inercia en X más el momento de inercia en Y, y esto es 333.3 más 52. Y este momento de inercia es de 385 pulgadas a la 4. ¿Ok? Y entonces ya puedo calcular los esfuerzos para mi soldadura, que tiene esta geometría. Dije, vamos a calcular más que las fuerzas aquí inclinadas, las componentes, ¿no? Una componente vertical que está ubicada a 375, ¿no? Entonces, esta componente vertical sería igual a el momento, que vale 470 por la distancia perpendicular de 75 entre el momento polar 385, y operando esta fuerza vertical me da 4.57 kilolibras por pulgada. Y la componente horizontal FH se ubica de aquí a acá 5 pulgadas. Entonces, igualmente la componente horizontal es el momento por la distancia. En este caso son 5 pulgadas entre 385. Y esa componente de esfuerzo horizontal nos da 6.10 kilopounds por pulgada. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí, profe. Ok. Entonces, la fuerza resultante, o la fuerza, pongámoslo así, el esfuerzo resultante, dijimos, es la suma de todos los componentes, la resultante. Entonces, le puedo decir que la fuerza en la soldadura es la raíz de la fuerza horizontal, que dijimos es 6.10 al cuadrado, más las componentes verticales, que eran 2 debido a la P, más 457
debido al momento. Y este resultante nos da 8.9 kilolibras por pulgada. Por pulgada, llamémosla así, unitaria, ¿no? Ok. Hagamos por aquí, continúa, digamos, no. Voy a hacerlo un poquito más abajo. Después la desarmo. Continúa. Continúa ejercicio o ejemplo 1. ¿Ok? Continúa el ejemplo número 1. Entonces, ahora, la fuerza en la soldadura que actúa, acabamos de calcularla de 8.9. Entonces yo tengo que verificar que la soldadura soporta 8.9 kilos por pulgada. ¿Ok? En otras palabras, en el punto de mayor esfuerzo, que este punto de mayor esfuerzo, que yo estoy considerando que mide 1 pulgada, un valor unitario, entonces yo tengo que garantizar que esta pulgada de soldadura soporte 8.9 kilolibras. Entonces yo tengo para soldadura E70 y con un tamaño de 1/4, eso era parte del problema. Entonces la resistencia de mi soldadura sería 0.75, y esto es el phi. Esto ya lo hemos visto, por la garganta, el área de la garganta, que sería 707 por voy a hacerlo por 1 pulgada. ¿Ok? Y aquí, entonces, más bien, vamos a poner, más que la resistencia a soldadura, la soldadura unitaria, básica. ¿Ok? Que es un 16avo por 1 pulgada, el área de la soldadura, por la resistencia del electrodo, 0.6 por 70. ¿Ok? Y esto, este Q, entonces nos da 1.39 kips por pulgada. Y entonces, y como tenemos soldaduras de W es igual a 1/4, ¿verdad? Eso implica que 1/4 es, se le llama a ese valor, es 4/16 de pulgada. 4 por 1/16 es 1/4, ¿no? ¿Ok? Y entonces la resistencia de mi soldadura, W, sería 4 veces lo que resiste la soldadura básica, 1.39. Y esto me da 5.6 kips por pulgada. Y este valor es menor a 8.9, que es la fuerza o el esfuerzo debido a las cargas. Por lo tanto, digamos, de aquí concluyo, por lo tanto, esta soldadura de 1/4 no me sirve. No sirve. ¿Ok? Entonces deberíamos aumentar el tamaño de esta soldadura. Entonces debemos, pongamos aquí una nota, debemos aumentar el tamaño de la soldadura W. Entonces, ¿qué pasa si uso W igual
7/16. ¿Ok? Entonces, la resistencia que yo tendría de la soldadura de 7/16 sería 7 veces más grande que la resistencia básica. 7 por 1,39. Y este valor da 9.7. Y ahora sí es mayor de 8.9. Y entonces, kips por pulgada. Entonces yo sé que en esa esquina de mi sección, la resistencia a mi soldadura es de 9.7, que es mayor a 8.9, que es el esfuerzo debido a las cargas. Y entonces, por lo tanto, oki, doki. ¿Ya? Estaría bien mi soldadura. Comentarios, observaciones, dudas. ¿No hay? ¿No hay comentarios? No. Bueno, entonces voy a pasar al segundo caso que quiero mostrarles el día de hoy, y este es el caso de una soldadura hecha, o una unión hecha de un angular, ¿verdad? Ese angular tiene en el centro una placa, un atiesador, ¿verdad? Que precisamente nos sirve para darle rigidez a ese angular, a la unión, pero básicamente es la unión de este angular, ¿lo ven? Este angular con, digamos, una columna, ¿no? Tiene una carga ubicada a 4 pulgadas de la cara de la columna. ¿Ok? Y este angular lo pego, si lo ven por este lado, digamos, si lo ven para acá, entonces, visto como de frente, sería que yo voy a colocar 2 cordones de soldadura acá, 2 cordones de soldadura, uno acá y otro del lado que no se ve, de 4 de 8 pulgadas. ¿Ok? Que lo imaginen, la unión. Bueno, entonces, si eso es así, entonces vean que esta carga, al tener yo un angular acá, con mi carga acá de 24, y tener una soldadura acá, vertical, o 2 soldaduras verticales, dijimos, hay que trasladar la fuerza a la cara de la columna, ¿no? Entonces, cuando yo traslado esas fuerzas, entonces en la soldadura lo que yo tengo es una fuerza acá, ¿no? Siempre P, más un momento, que sería 24 por esta distancia que dije eran 4 pulgadas. ¿Ok? Esas son las fuerzas que actúan en la soldadura. Fuerzas en la soldadura. ¿Ok? Entonces, vean que ahora la diferencia con el otro ejemplo es que ahora el momento ya no es de torsión, no es en el plano, sino es fuera del plano de la soldadura, ¿no? Y entonces los esfuerzos en la soldadura serían, separándolos, esfuerzos en la soldadura. Entonces voy a tener unos, digamos, esfuerzos de cortante. Unos esfuerzos de cortante que
Si este es mi cordón de soldadura, que mide 8 pulgadas, 8 pulgadas, entonces yo voy a tener un esfuerzo acá, ¿verdad? Vertical, que se dice que se distribuye de manera igual en toda la soldadura. Más, ahora yo tengo el mismo cordón de soldadura, pero ahora este momento, recuerdan, producen unas fuerzas en esta dirección y otra fuerza en esta dirección, una tensión y una compresión, similar a las vigas, ¿no? Y estos momentos, estos esfuerzos valen, ustedes saben, M por C entre Y. ¿Ok? Hay que buscar donde los esfuerzos son máximos. Aquí en el centro, digamos, sumo este esfuerzo vertical más 0. Entonces, no se da en el centroide de la soldadura, no se da el mayor esfuerzo. Estos esfuerzos debidos a la fricción son máximos en los extremos, ¿verdad? Entonces yo sé que en este punto y en este punto la soldadura, ahí tengo los mayores esfuerzos. Y con base en ese esfuerzo mayor, entonces reviso o diseño mi soldadura. Lo único que me falta es calcular el momento, esto no es una Y, esto es el momento de inercia, perdón, en la fórmula. Nada más me falta calcular el momento de inercia respecto a este eje XX. Entonces, el momento de inercia respecto al eje X, como es una sola, es sencillo, es 8 al cubo por 1, un ancho unitario, entre 12. Y ese momento de inercia da 42.7 pulgadas a la 4. Entonces, debido al cortante, vamos a hacerlo así, debido al cortante, entonces el esfuerzo sería sigma es igual a las 24 que es P entre 8 o son dos soldaduras, 2 por 8, 16. Entonces, son dos soldaduras, ¿no? Que es este 2. Sería entonces ese valor de 1.5 kips por pulgada, más el esfuerzo debido al momento. Un esfuerzo en tensión que dije es el momento y el momento es igual a 24 por la distancia por 4 por, de nuevo, acá el brazo de palanca, de aquí a aquí hay 4 pulgadas por 4 entre el momento de inercia, que vale 42.7. Y entonces este resultado es de 8.9. ¿Ok? Kilolibras por pulgada. Perdón. Nada más observen aquí que este momento de inercia, yo lo calculé solo para un cordón, ¿no? Y yo tenía teníamos dos cordones, el angular acá, ¿no? Y tengo un cordón acá y otro cordón acá, son dos cordones. Entonces, este lo calculé solo para uno, ¿no? Entonces, el momento de inercia para dos soldaduras sería, para dos soldaduras, el esfuerzo sería la mitad de eso, ¿no? 4.5
kilolibras por pulgada, ¿no? ¿Ok? Bien. Y entonces ahora el esfuerzo resultante en la soldadura sería el esfuerzo resultante, llamémosle FW, sería igual a el esfuerzo vertical 1.5 al cuadrado más el esfuerzo debido a la tensión 2.5 al cuadrado, y este esfuerzo me da 4.74 kips por pulgada, por cada pulgada de soldadura. Y ahora, entonces, la resistencia de la soldadura. ¿Ok? La resistencia de la soldadura usando 70. Entonces, tenemos RW es 0.75 y esto es phi por el área de la soldadura 707 W, porque no lo conozco, por una pulgada de la soldadura por la resistencia del electrodo 0.6 por 70, y esta resistencia me da 22.27 veces W. Y entonces muy fácilmente, si la carga es de 4.74, esto es lo que tiene que soportar la soldadura, eso tiene que ser igual a 10.27 W. Por lo tanto, yo necesito una soldadura de un tamaño igual a 4.74 entre 2.27 y este valor es de 0.21 pulgadas. Este sería el tamaño de la soldadura. 0.21 pulgadas es casi un cuarto de pulgada. Entonces, yo digo, uso soldadura de W igual a un cuarto de pulgada. 1 entre 25 sería. ¿Verdad? ¿Ok? O si lo quieren, o también lo pueden hacer usando el valor básico, que Q es, de nuevo, lo voy a calcular, 0.75 por 707 por un 16avo por 1. ¿No? El Q es la resistencia de la soldadura por un 16avo y una pulgada de tamaño, por el electrodo 0.6 por 70. Y este Q vale, ya lo calculamos, 1.39. ¿Ok? Y entonces, esto es lo mismo que decir 1.39 por cuántas veces necesito un 16avo para tener una fuerza de 4.74, ¿no? Y de aquí entonces, ustedes obtienen que el D vale 4.74 entre 1.39 y esto es 3.41. Entonces redondeo eso y digo D es igual a 4, ¿no? Es una soldadura 4 veces más grande que un 16avo, ¿no? Es 4 veces más grande que un 16avo. Eso es lo mismo que un cuarto de pulgada, que fue lo que había calculado por el otro lado también. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno. ¿Alguna duda? ¿Otro?
No hay dudas. No, Todo claro, profe. perfecto. Bueno, son las 2:20. Tomémonos un pequeño receso de 10 minutos y nos vemos a las 2:30, si les parece.